Continuando con la clase 2, que es receta, hablaremos de una parte súper importante de la receta. Hablaremos del aspecto legal de una receta. ¿Y por qué tiene un aspecto legal? Porque tenemos que saber que la receta es un documento legal ante las autoridades y especialmente cuando ocurre envenenamiento. Es nuestro respaldo, va a ser un respaldo que nosotros tengamos. Y en estos casos va a haber un funcionario competente que va a determinar la responsabilidad del veterinario o de terceros. Por esta razón, solamente los médicos veterinarios titulados pueden extender una prescripción. Solamente un profesional titulado puede realizar una receta. Y acuérdense que ya cuando nos recibimos, nuestra firma y nuestro sello colocamos en nuestra receta. Entonces es un documento y también nos va a respaldar en el caso que se dé alguna muerte y a veces y generalmente el propietario le culpa al veterinario. Entonces ese va a ser un documento respaldatorio que nos va a avalar que nosotros implementamos el tratamiento correcto, que después ya la investigación correspondiente, ¿verdad?, van a disolver a qué se debió, ¿verdad?, la muerte del animal. La redacción de una receta involucra un conjunto de parámetros y normas para aliviar o restablecer la salud del enfermo. Y para que nosotros queramos restablecer la salud del enfermo y mejorar eso, se debe seguir unas recomendaciones para ello, cuando se está confeccionando la receta. Primero, que la escritura debe ser lo más legible posible. En mi caso yo tengo muy mala caligrafía, ¿verdad? Entonces trato cuando prescribo una receta, hacerla de una forma más lenta posible para que mi letra se entienda. Entonces se hace con la letra separada o imprenta, también se le llama a esa letra separada. O lo ideal es usar impresora. Entonces en la computadora, entonces súper bien, ahí ya se entiende. No usar entonces letra junta, olvídense de eso. No usar letra junta, solamente utilizar letra separada o imprenta, también se le llama a esa letra. Y las recetas deben escribirse en el lenguaje correcto, o sea, utilizar el lenguaje correcto. Y se tiene que utilizar el idioma oficial del país. En nuestro caso, nuestros idiomas oficiales son el castellano y el guaraní. Indistintamente se pueden escribir. Aclaro que el guaraní deben utilizar la nomenclatura correspondiente, tienen que escribir bien también en guaraní. Los fármacos pueden prescribirse por sus nombres no patentados, que serían el nombre genérico, o por sus nombres patentados, que serían los nombres comerciales. En mi caso, les aconsejo que utilicen el nombre genérico del fármaco, porque en realidad a veces uno, si pone el nombre comercial, está ya avalando un tipo de laboratorio y a veces se paga al propietario en la farmacia veterinaria o en la farmacia también para humanos, que se encuentran también casi los mismos fármacos, más en pequeños, en felinos, en caninos podemos utilizar algunos medicamentos. Entonces se va a la farmacia y le dice el nombre comercial y no encuentra a veces el farmacéutico. Entonces, ahí hay un problema porque el propietario no sabe en realidad cuál es el nombre del fármaco. Entonces es mejor colocar el nombre genérico, ¿sí? Las recetas deben expresarse siempre en el sistema métrico decimal y únicamente empleando los números arábicos, ¿sí? Nosotros cuando vamos a escribir la cantidad y todo vamos a usar los números arábicos. Luego les voy a decir en qué momento pueden utilizar el número romano, pero eso después les voy a mencionar. Los tipos de receta. Se divide en clásicas o modernas y en recetas magistrales o receta simple. La que nosotros utilizamos en medicina veterinaria es la receta médica simple. Y la receta médica simple es una orden suscrita por un médico cirujano, cirujano dentista, médico veterinario o cualquier otro profesional legalmente habilitado para hacerlo, con el fin de que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de ellos sea dispensada conforme a lo señalado por el profesional que la atiende. Luego está la receta médica magistral. Esta ya va dirigida más al farmacéutico, que es aquella en la que se prescribe una fórmula especial para un determinado paciente, la que debe elaborarse en el momento de su presentación
y es preciso indicar con mucha claridad los nombres químicos de las sustancias sin emplear abreviaturas ni símbolos químicos. Y en este tipo de receta es común el afán para emplear algunas abreviaturas latinas que es necesario conocer. O sea, ese va ya directamente dirigido al farmacéutico. No utilizamos mucho eso en medicina veterinaria, ¿sí? Eso más utilizamos más en humana. Bueno, antiguamente la receta era la nota que por escrito daba el médico o cirujano al boticario para la composición del remedio en base a varios ingredientes de origen sintético o natural. Y la receta en ese entonces, hace muchos años atrás, constaba de 3 partes. La instrucción, que era la forma en que debía administrarse el medicamento, y siempre terminaba con la fecha y la firma. La suscripción, que daba las instrucciones sobre el modo de preparar dichas sustancias, a fin de que la posición fuese como debe ser o se redujera sencillamente a las letras. Hágase según su arte. Esto va todo al boticario, ¿sí? Al farmacéutico. Y por último, la inscripción, que contenía los nombres de las sustancias medicamentosas en la totalidad y tratándose de una porción.